El pasado 28 de enero es una ocasión que celebramos la vemos como un junte de saberes interdisciplinarios y de voluntad interdisciplinaria que combina las ciencias sociales, las humanidades, las artes, como modalidades esenciales para la formación universitaria, más allá de las carreras que ustedes estén estudiando. Parte del propósito de este ciclo es demostrar a través del cine, porque es pues la pasión que compartimos muchas y muchos, la importancia de integrar los saberes y los aprendizajes de estos campos del saber que no necesariamente son valorados en nuestro recinto con la dignidad con la que merecen. Así que esta es una ocasión para hacer eso y de paso invitar a apreciadísimas colegas y versátiles colegas que nos pueden ayudar, al igual que lo hicieron Rey Figueroa y Modesto Lacén, a esclarecer estos temas específicamente sobre el asunto de cine y raza en Puerto Rico. Es también una ocasión, como comentaba hace unos minutitos con Marisol, para reconocer la importancia del cine puertorriqueño, un cine que sabemos, y como siempre les digo a los míos en mi salón, yo no lo esculpo, no es culpa suya, la culpa es sistémica, pero un cine que sabemos que la mayor parte de su generación desconoce, así que es una ocasión para dar a conocer ese cine y dar a conocer la infatigable labor de nuestras directoras y directores y creadores cinematográficos del patio, que pues en muchas ocasiones por el sistema económico que nos arropa no tienen la oportunidad de ventilar sus producciones, de darlas a conocer, de hacerlas ver con el alcance que tienen otras producciones de muy inferior calidad. Así que al igual que el primer ciclo, dedicamos esta serie de eventos del día de hoy a las comunidades migrantes de nuestro recinto, de nuestra zona de alcance, que sabemos que son muchas, como una ocasión de abordar el tema de raza de la mano con la importancia de defender la dignidad, los derechos y la seguridad de nuestras comunidades migrantes. Es con inmenso gusto que les presento a Marisol Gómez Mowacat, quien es cineasta, artista y educadora puertorriqueña, es directora, guionista, editora y productora, que como cineasta cultiva un cine feminista, antirracista y anticolonial. Algunos de los temas recurrentes en su obra son la identidad, la equidad de género y las relaciones interfamiliares. Está activa en la comunidad cinematográfica de Puerto Rico, del Caribe y de Latinoamérica. Además, es alumna de Project Involve ISP, Talent Campus Guadalajara y Lab Guión de Cinefilia en Colombia. Angélica, la película que veremos hoy en la tarde, es su primer largometraje y fue selección oficial en numerosos festivales de cine tales como el Curazao Film Festival, Trinidad y Tobago Film Festival, New York Latino Film Festival, Festival de Cine Global Dominicano y el Pan African Film Festival. El filme recibió un premio de mención honorífica en Nueva York, en el New York Latino Film Festival, y también el premio por mejor película de ficción de la diáspora en los premios African Movie Academy Award del 2018. La protagonista de Angélica, Michelle Nono, recibió el premio por mejor actriz en el Pan African Film Festival en Cannes, en Francia. Sus dos cortometrajes, no los de Michelle, sino los de Marisol, Rosa y Lazos, fueron selección oficial en varios festivales internacionales. Como artista visual, ha tenido exhibiciones en Nueva York, en Boston y en Puerto Rico, y actualmente está trabajando en 3 proyectos concurrentes: el desarrollo del guión de un largometraje titulado La Muñeca, una serie basada justamente en el largometraje Angélica, y un documental titulado El arte de la pesca puertorriqueña. Antes de dejarle con Marisol, como siempre les recuerdo que esta actividad es posible gracias a la colaboración del Departamento de Inglés, la Maestría en Estudios Culturales y Humanísticos del Departamento de Humanidades y el Certificado de Cine. Agradecemos a los colegas del Departamento de Inglés que nos acompañan, colegas del Departamento de Humanidades, y a la queridísima Sonia Canetti, directora de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, quien también está aquí hoy con nosotros. Así que adelante, Marisol, un aplauso, por favor. Yo era artista plástica
Y decido hacer la transición al cine porque encontraba una necesidad de contar historia. El cine, para mí, más que la parte técnica, que es importante, es un medio de contar historia. Personalmente, y eso desde el principio yo estaba bien clara, que lo que a mí me interesa es contar nuestra realidad como puertorriqueña y como caribeña. Creo fielmente en el cine caribeño y en que necesitamos contar nuestras historias. Y creo que debemos ser nosotros los que contamos nuestra historia desde nuestra perspectiva. Este fue mi primer ejercicio. Esto pues, le da una idea. Fue una mezcla entre blanco y negro y color. Era sobre una mujer que estaba encerrada porque justo cuando yo estoy estudiando en Nueva York ocurre 9/11. Pues me afectó de cierta forma. Y había como en la ciudad se sentía un temor, y pues yo pensé en una persona que pues le tenía miedo al exterior. Nada, para mí fue una experiencia bien interesante porque ese cortometraje yo no lo hice yo lo hice experimentando, jugando, sin ninguna intención. Y para mi sorpresa lo empecé a enviar a festivales y lo empezaron a aceptar. Me sorprendió. Llegué a viajar con él a Francia, a diferentes sitios, no era lo que yo esperaba. Lo cual para mí fue una lección que a veces jugar no está mal. O sea, experimentar, jugar, tratar cosas. Para ese proyecto, pues, fue con cortometraje, yo me tiré la aventura de hacer algo, yo haciéndolo casi todo. Yo terminé haciendo la cámara, obviamente no actué, lo hizo una actriz dominicana muy buena, que vivía en ese momento en Nueva York. Yo terminé haciendo la cámara, el sonido, la iluminación, edité, hice el diseño sonoro y no me arrepiento de haberlo hecho, o sea, no es algo que yo recomiendo seguir haciendo. Para este proyecto en particular fue posible porque era nada más que una actriz, era un espacio muy contenido y podía hacerlo. Pero en general el cine sí es una actividad cooperativa. En este caso, lo que sí me permitió a mí es aprender de todas las diferentes facetas. O sea, de tanto de trabajar con el sonido, diseño de sonido, edición, la cámara, aunque ya yo tenía experiencia trabajando con cámara, porque había trabajado hace un tiempo atrás en televisión, específicamente con cámara, pero me permitió, pues, bregar con las diferentes facetas, que hoy en día me permite poder dialogar con las otras personas que están colaborando conmigo en un lenguaje que ellos pueden entender qué es lo que yo quiero, les puedo expresar y me puedo comunicar. Y además de entender lo que ellos pasan porque a veces uno viene, no, que yo quiero que tú me hagas esto, y pues no se puede. Y si no entiendes bien qué es lo que se necesita, pues... Este segundo cortometraje que yo trabajé después es un cortometraje que tiene cosas en común con Angélica, porque trata el tema de la relación entre madre e hija. Fueron dos actrices de puertorriqueñas, lo grabé en Nueva York, con 16 milímetros, de las últimas cosas yo creo que se hacían con 16 milímetros, pero me encanta, si pudiera volvería a trabajar con 16 milímetros. En ese cortometraje trata de una joven que quiere
están viviendo en Nueva York, son madre e hija, y ella quiere regresar a estudiar a Puerto Rico y la madre no quiere que ella regrese. Todo el conflicto, pues, de esa transición de cuando se es joven, uno está llegando ya pues a la adultez y uno quiere pues declarar la independencia o crear una independencia de los padres. Y en este particular pues enfocado en madre e hija, la relación. Ya para cuando este cortometraje empieza a viajar, yo había empezado a escribir Angélica. ¿Por qué yo decido escribir Angélica? Angélica para mí, yo tenía conciencia ya del racismo que existía en Puerto Rico. Porque aunque es un tema que mucha gente no quiere hablar de, tenemos que enfrentar la realidad que aquí hay un problema de racismo. Que no se ve de la misma forma que en otras culturas, porque tenemos ciertas idiosincrasias culturales, ¿no? Se expresa de otras formas. Aquí tenemos tal cosa como el colorismo. Están, pues, que se ve en todos lados lo que es las microagresiones. Pero algo que es importante, y esto yo les exhorto a aquellos que quieran escribir un guión, contar una historia, es importante uno hacer investigación. El cine no es simplemente coger una cámara. El cine, tú estás contando una realidad y para poder contar esa realidad es importante hacer la investigación. Para poder escribir este guión, yo tuve que realmente sentarme, cuando hablamos de racismo, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente dice, ay, algo es racista, eso es racista, pero ¿qué es lo que implica el racismo? ¿Qué es racismo? Y yo creo que eso, pues, es una palabra de la cual se habla, pero no siempre se entiende. Yo no sé, ustedes, me imagino, me han dicho que han discutido lo que es racismo en sus clases, ¿no? Que es una estructura donde tiene que ver, es estructural, ¿no? Y es social. Es una construcción social. Y es algo que nosotros aprendemos dentro del contexto de nuestra sociedad y muchas veces nuestras propias familias. Y eso fue una de las razones por las cuales yo decido contextualizar esta historia de Angélica, no tan solo el racismo en sociedad, sino dentro de una familia. Porque es una realidad no tan solo de Puerto Rico, sino muy caribeña. Y en Latinoamérica también se da, o sea, pues porque nuestra realidad cultural. Hacer Angélica fue un proceso muy interesante. Yo les tengo que decir, hacer cine en Puerto Rico y el Caribe es un acto de resistencia. Porque no es fácil. Pero no es que sea imposible. Hay que tener mucha perseverancia, hay que tener mucha imaginación para levantar un proyecto. Tenemos que ser muy creativos. Tenemos que buscar recursos de donde quiera que lo podamos conseguir, porque nuestra realidad, que nos gustaría que no fuera así, claro, pero si no lo hacemos, ¿quién va a contar nuestra historia? Vuelvo al mismo tema, ¿quién lo va a hacer? Yo decido, pues como le estoy hablando, yo decido trabajar con este guión de Angélica, que me tomó un tiempo escribirlo. Aquellos que quieran escribir guiones, nunca presenten a ningún sitio un guión que sea la primera versión. Nadie que tenga un montón de experiencia escribiendo presenta un primer guión. Un guión hay que trabajarlo, hay que pulirlo.
Es como escribir una novela, o sea, es diferente porque no va a ser una novela, es un trabajo que eventualmente va para hacer una película. Pero hay mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de pensar en los personajes, construir esos personajes para que se sientan real y darles matices, para que no se vuelvan como un muñeco de cartón unidimensional. Para mí era muy importante quería no tan solo hablar del racismo, pero quería centrarlo en una mujer. Porque muchas veces hablan de racismo y se habla del hombre, pero no se habla de que la mujer también sufre el racismo, pero entonces tiene dos componentes, porque es el racismo combinado con el machismo. Y por eso en Angélica, cuando vean la película, si lo van a ver, que espero que sí, van a ver que se habla del machismo, hay problemas que tienen que ver con ella como mujer y como mujer negra. Y para mí era muy importante, por eso, contarlo desde la perspectiva de una mujer negra, no un hombre. Esta es una de las escenas porque lo otro es que habló mucho de las microagresiones y las microagresiones que muchas veces ocurren dentro de la misma familia. Oye, ¿Cuántas veces no se usa esa expresión todavía en Puerto Rico de dañar la raza? Es bien común. Y esa es parte del problema con el racismo, ¿no? Y en el contexto de Puerto Rico, que la gente dice las cosas y no se da cuenta de lo que está diciendo, ni que de lo que están diciendo es racista, porque como estamos tan acostumbrados a hacerlo y a decirlo, y está tan internalizado, que la gente no piensa en lo que está diciendo, porque es lo que se dice todo el tiempo. Y esa es parte del reto de deshacer esa mentalidad, o esas cosas con ese racismo internalizado que uno crece o no. Para mí era importante hacer esta película, era para crear un espacio para tener un diálogo sobre el tema. Yo creo que el cine puede ser algo más que entretener. Por lo menos el cine que a mí me gusta hacer no es tan solo para entretener. A mí me gusta hacer cine que genere diálogo, que ponga a la gente a pensar, que nos ponga a cuestionarnos o mirar de otra forma nuestra sociedad. Que no hay nada de malo con hacer cine para entretener. Se puede hacer diferentes tipos de cine. Y eso es algo que yo creo que es muy importante en el contexto de nosotros, que podemos hacer diferentes tipos de cine. Podemos hacer diferentes tipos de historia. Ahora mismo la que estoy desarrollando, La Muñeca, es fantasía, una historia de fantasía y horror. ¿Por qué no? O sea, nosotros no nos tenemos que limitar a solo un tipo de cine o a solo un tipo de historia. Hay muchas formas de contar historias. Pues hacer Angélica fue un reto, pero a la misma vez no me arrepiento porque me ha dado mucha satisfacción. Como Jocelyn muy bien indicó, nuestro cine distribuirlo es un reto. Ese es el otro reto que encontramos. Tengo que decir que no es tan solo Puerto Rico. Ese reto lo tiene el resto del Caribe y quizás no en la misma medida, pero muy parecida el cine latinoamericano. O sea, pongan a pensar cuántas películas ustedes realmente en salas de cine pueden ver de cine latinoamericano. Cuando realmente hay películas increíbles, buenísimas, pero el reto se vuelve
la distribución. Y aún Netflix, ¿cuántas realmente tiene? Y ahí podemos entrar en toda una discusión con Netflix, porque a veces están produciendo cosas que son desde otra perspectiva o exigiendo una perspectiva que para mí es una perspectiva muy de cómo nos miran, no como nosotros nos miramos. Eso es un reto que enfrentamos no tan solo nosotros, sino el resto del cine latinoamericano enfrenta el mismo reto. Tanto también podemos decir el cine africano enfrenta el mismo reto. Pero estamos buscando maneras, o sea, seguimos buscando maneras de poder hacer nuestro cine desde nuestra perspectiva, que yo creo que eso es lo importante, que lo podamos contar desde nuestra perspectiva. Y eso, o sea, si se fijan en esas escenas, estoy tratando de hablar de diferentes temas que tiene que ver con el racismo, que es el issue de las muñecas, que hoy en día ha mejorado, pero antes tú no conseguías muñecas negras. Era bien difícil conseguirlas. Hoy en día, como hay más conciencia, la situación ha mejorado, y era muy común de cómo tú te ves. Si tú no te ves reflejada en esas imágenes, ¿cómo te afecta como persona? Y eso es parte de tratar de hablar del problema del racismo, de no verte reflejado. En la televisión nos vemos reflejados, vemos gente negra, hoy en día vemos un poco más, pero realmente es muy poco. Ha mejorado de como era hace 20 años atrás, pero todavía hay camino por recorrer. Y eso es parte del racismo, de que la persona no se vea reflejada, porque el reflejo es muy importante. Yo creciendo, yo no pensaba que yo podía ser directora, porque casi yo no veía mujeres directoras. Hoy en día vemos más. Y eso, pero cuán importante que yo no me pudiera imaginar eso, por el mero hecho de que yo no conocía que todos los directores que yo conocía eran hombres. Eso es importante. O sea, uno poder verse reflejado es algo, y eso es parte de poder contar nuestras propias historias, porque es importante que nosotros nos veamos reflejados en la pantalla, en las historias, que tengamos referentes que sean de nuestra cultura. Porque hay un problema, y es un problema a nivel mundial, que el referente es uno. Y es Hollywood. Y eso es bien problemático. Porque es las historias de ellos o desde el punto de vista de ellos. Y eso crea problemas. Por eso yo creo que es necesario que sigamos contando nuestras historias. En tu trayectoria has combinado cine, educación y activismo. ¿Cómo ves la intersección entre estos tres campos de tu trabajo y qué herramientas crees que el cine ofrece para promover un cambio real en la sociedad? Pues mira, yo no lo veo como que es algo, yo lo veo como algo natural. O sea, yo vengo dando clases hace mucho tiempo. Antes inclusive de empezar a hacer cine. Y pues por el tipo de cine que yo hago, creo que es un tipo de cine que habla de pues problemas sociales o de situaciones sociales. Y yo creo que el cine puede ser una herramienta para crear conciencia, para crear cambio. O sea, estás contando una historia. No pienso que va a crear una revolución, porque para eso se necesita mucho más que eso. Pero sí es una aportación, un granito de arena hacia algo que pueda ayudar a crear cambio. Recientemente yo he estado haciendo un trabajo con un proyecto que se llama Afrocine, que es llevando películas con tema antirracista
a diferentes escuelas, a diferentes comunidades y ha sido un proyecto que ha sido muy lindo, porque al presentar las preguntas o las dinámicas que hacemos, veo cómo se cambio, o sea, cómo está ayudando a cambiar mentalidades. Buenos días, mi pregunta es: ¿qué desigualdades has controlado en tu tiempo en Estados Unidos versus Puerto Rico? Parecería que en los Estados Unidos hay más recursos, pero esto es mi entender personal y mi percepción personal. Yo no creo que hay más recursos para nosotros contar nuestras historias. Ellos no están interesados en contar nuestras historias. No somos una comunidad para ellos lo suficientemente grande en términos de Hollywood para querer contar nuestras historias. Lo cual yo creo que es un error. Yo creo que nuestras historias son válidas, son historias con las cuales otras personas de otros lugares pueden conectar. Por ejemplo, viajando con Angélica, para mí, o sea, cuando yo iba a festivales, yo iba a foros y yo hablaba, era muy interesante la cantidad de gente que aparecía y venía y me decía, esa fue mi experiencia. Y personas que no eran necesariamente de Puerto Rico. A veces hasta una filipina, una vez yo crecí con esa realidad. Y tú te das cuenta que sí, que tú puedes contar una realidad muy tuya, pero a la misma vez una realidad con que otros, porque son condiciones humanas. O sea, el racismo no es un problema solo de Puerto Rico. Es un problema que existe en diferentes comunidades a nivel mundial. Desafortunadamente. Quisiera yo que fuera una cosa más pequeña, pero a nivel mundial, ¿no? Y el machismo es algo a nivel mundial. O sea, que son realidades que yo creo que la gente se puede identificar con. Pero aquí el reto es conseguir el dinero. Pero yo creo que ese reto también se consigue, lo tienes en los Estados Unidos. La ventaja que yo encuentro aquí, que sí, yo tengo que decir, yo estoy muy agradecida de que hay la gente que trabaja en cine están muy dispuestos a apoyar, los actores están muy dispuestos a apoyar. O sea, Johanna Rosalí nunca me dijo que no. Ella me pudo haber dicho que no. Era mi primer largometraje, ella no me conocía. Johanna Rosalí es la señora mayor que aparece como la mamá de la protagonista. Esta gente no necesariamente sabe quién es Johanna Rosalí. Sí, es verdad. La señora mayor que aparece como la mamá de la protagonista. Que ustedes no saben esto porque pues estaban probablemente en el embrio todavía, pero en su juventud era una actriz de telenovelas ultra famosa, una diva televisiva en su juventud. Perdón, pero hay que darle esos códigos culturales. Sí, que ella dejó de hacer televisión, o sea, telenovelas para televisión porque decidió dedicarse más al teatro y por eso también no la ven tanto porque ella tomó unas decisiones de qué tipo de trabajo ella quería hacer. ¿Te contesté la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Qué cambio te gustaría ver en la industria cinematográfica para la facilidad de acceso y la producción de películas de televisión? Pues hay dos cosas. Hay dos trabas bien grandes. Una es el dinero, o sea, para la producción, la financiación del proyecto. Y nosotros tenemos unas trabas particulares al ser de Puerto Rico, porque hay, por ejemplo, fondos europeos a los cuales nosotros no podemos acceder al ser una colonia de los Estados Unidos. Porque entonces en Europa nos ven como que somos estadounidenses cuando no lo somos. Entonces no podemos acceder a esos fondos. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Y la otra traba es la distribución. Realmente necesitamos un mecanismo fuera de Netflix, Amazon,
para poder distribuir. O sea, Gracias. Buenos días, mi pregunta es, su película Angélica recibió el reconocimiento Mejor Película de Habla Diáspora en los Capitol Movie Awards en el 2018. ¿Cómo esto le ha impactado la motivación para seguir contando historias a figuras públicas en su trabajo? pero primero que para mí fue una sorpresa, yo no esperaba que iba a ganar. Yo me acuerdo, pero yo no pude ir porque el viaje era muy costoso y Angélica estrenaba justo en Puerto Rico. Y yo tenía que hacer la promoción aquí porque nosotros no tenemos un presupuesto grande para promover. Entonces nos toca estar yendo a cuanto programa de televisión nos inviten a hablar de la película, yendo a cuanta entrevista antes para que la gente vaya a salas. Porque mover la gente a que vaya a salas no es trabajo fácil. Y dar a conocer, porque es muy difícil. Tú dices, redes sociales, las redes sociales no son fáciles. O sea, para que la gente lo vea, no es fácil. Los algoritmos no nos ayudan. Pero yo me acuerdo que estaba con Mapensi, porque Michelle ahora se llama Mapensi, y estábamos conectadas viéndolo online y las dos pegamos unos gritos cuando salió que habíamos ganado. Y para mí fue un honor. Primero, no me lo esperaba, y segundo, que fue un honor que una película de Puerto Rico llegara a ganar ese premio. Para mí fue un gran honor. Que reconocieran el trabajo en África, más grande aún. Y pues, sí, o sea, es como un reconocimiento de lo que uno hizo y es bonito recibir ese reconocimiento. Y pues sí, ahora mismo estoy adaptando. Tengo la adaptación de Angélica a una serie que ha cambiado muchísimo, porque al volverse serie, una serie es algo completamente, o sea, tiene cosas que se parecen al cine, pero hay otras cosas que son diferentes. Y va a ser otro reto. Muchas gracias. De nada. Mi pregunta es sobre qué le inspiró a aspirar la posición de coordinadora en Afrocine y qué ha sido lo más gratificante de este proceso. Pues mira, la razón es hubo varias razones. Uno, el poder crear más conciencia de que hay películas que tratan el tema. En Afrocine casi no se presenta nada de los Estados Unidos. Me estoy centrando en cine caribeño y latinoamericano, porque hay mucho desconocimiento de que existe películas que tratan el tema del resto de Latinoamérica y del Caribe. Dar a conocer y poder crear conciencia a través de estas películas de lo que es antirracismo. Porque no es tan solo decir, yo no soy racista, es ser antirracista. Y no sé si entiendes cuál es la diferencia entre las dos. Ok. Porque es importante entender, esa diferencia es bien importante. O sea, la diferencia entre decir yo no soy racista y ser antirracista. Porque el ser antirracista es que entonces tú estás siendo activamente no pasivo en el proceso. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Alondra. Muy buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué fue lo que le llevó a hacer la decisión en Nación Angélica, hacer la historia a través de la perspectiva de hija y madre y cómo toma también el tema del racismo entre la relación de hija y madre? Pues mira, tiene que ver con cosas que yo viví y yo experimenté y yo vi. Y yo creo que el detonante para mí no fue relación de hija-madre. Yo estaba dando clases a niños
de escuela preescolar en Boston. Y me llega este estudiante puertorriqueño visiblemente negro, o sea, negro. Su mamá era negra, pero su papá no lo era. Y yo me di cuenta que a él sus hermanos eran más claros de color de piel, que a él lo estaban tratando diferente. Y eso primero que duele mucho ver eso, es muy triste ver esa realidad. Y esa fue una de las cosas que me inspiró a ser angélica. Claro, yo lo quería, yo soy mujer, obviamente. Y para mí es muy importante contar la realidad de nosotras, porque no siempre, hoy en día se ve un poco más, pero tradicionalmente las mujeres no son las protagonistas en las películas. Y yo entendía que hay otra situación con lo que implica ser una mujer negra en la sociedad, en cómo se trata y cómo se ve. Para mí era importante contar esa historia. La anécdota o la historia de la vida real que te lleva a hacer esta película de ficción era un niño varón. La cambias a una protagonista femenina. Que hay que pensar, que hay que representar distinto en una relación madre-hija versus madre-hijo atravesada por la raza. Me aclaro. Sospecho que no es lo mismo representar la relación madre blanca-hijo negro a representar la relación madre blanca-hija negra en el marco del racismo, del machismo puertorriqueño. Entonces, como que quisiera pensar qué trabajo mental tuviste que hacer, porque es que no es lo mismo que sea un varón que sea una nena, cuando la madre es blanca, no es lo mismo. Porque hay unos valores en la feminidad, entiendo yo, ¿verdad? En la feminidad puertorriqueña, que no son importantes para la masculinidad puertorriqueña y que están atravesados por raza. Me fui en un viaje, perdón. No. Es interesante porque voy otra vez a Lazo, porque Lazos, ahí yo trabajé mucho, yo hice mucha investigación volvemos a la importancia de hacer investigación sobre las relaciones de madres e hijas, porque son unas relaciones muchas veces bien complejas. ¿Por qué? Porque hay al crecer y formarse dentro de un sistema patriarcal, las mujeres cargamos muchas veces un peso en términos, hay mucho énfasis en nuestra apariencia, en lo que podemos hacer y no podemos hacer, que muchas veces las madres sin quererlo, porque no es que tengan malas intenciones, lo transmiten porque la sociedad le enseñó que eso es lo que una mujer debe hacer. Entonces, ese trabajo ayudó, pero entonces hay que pensar esta mujer blanca creciendo con todo, porque cuando venimos a ver aún hoy en día, aunque ha mejorado un poco, el estándar de belleza que rige lo que se ve como bello es bien eurocéntrico. Ha mejorado un poco, pero todavía sigue siendo bien eurocéntrico. O sea, todavía si gana una reina de belleza, no que yo crea en esos concursos, pero eso es otro tema que podríamos discutir, una mujer negra, entren a endy.com y miren los comentarios. Que es un cuento de horror. Michelle Obama vino aquí a visitar y la gente estaba diciendo, miren esa mona, por radio. ¿Qué es eso? Y nadie se da cuenta que eso es un racismo burdo, porque eso no es ni sutil. Entonces,
todo eso, pues hubo que hacer todo un trabajo de pensar, de cómo yo represento esto, de marcarlo en este sistema, o sea, porque es entonces el racismo con el sistema patriarcal combinado. O sea, ese fue todo el ejercicio mental que hubo que hacer. Y les puedo dar una anécdota. Yo tuve que dejar de ver Andy cuando salían artículos sobre Angélica. Exacto. Yo dejé de leer los comentarios porque si no me iba a dar un síncope o algo. Un ataque de histeria. Desde decir que Mapensi no era puertorriqueña. Ella es de Trujillo Alto. Ella se crió en Manuela Pérez. Y la mamá no es dominicana. Y no hay nada de malo con ser dominicano, pero lo enfatizo porque ella es de aquí. Criada y crecida y creció aquí. Y sus padres son de aquí. O sea, vamos a dejarnos de esa estupidez de que los negros son los dominicanos. Porque eso no es cierto. Hay negros dominicanos, pero hay negros puertorriqueños. Porque si cada vez que yo escucho a alguien que ve a alguien negro, ese debe ser dominicano, se me sube y se me baja. Mi pregunta sería, ¿cómo las personas en sus festivales de cine han percibido su trabajo y cuál ha sido su opinión? En el recorrido con Angélica, pues mira, son tantas experiencias lindas que he tenido. Te puedo contar en República Dominicana que yo le pregunto a la gente que me estaba presentando, ¿va a haber una sesión de preguntas y respuestas? Me dice, sí. Y yo digo a la audiencia, pues va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Termina la película, nadie está prendiendo las luces. Y yo, ay, disculpen que no han prendido las luces. Y toda la audiencia me dice, no te preocupes, nosotros esperamos. Betty busca aquí, pero nosotros esperamos porque queremos hablar de este tema. Yo me quedé como, ok. O sea, yo lo que esperaba era que se iba a levantar, pues nos vamos a esperar, nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Tuve la experiencia, otra, que esa fue bien, la verdad que no me la esperaba. Estuve en Arkansas, ahí en Arkansas, en no sé qué pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, Bentonville. Una comunidad mayormente blanca. Y me monto yo en el Uber con otro cineasta y me dice la chofer, no, porque todo el mundo, ¿ustedes están en el festival? Sí, dicen que Angélica es una de las películas que hay que ir a ver. Yo me quedé, what? Boba. No lo podía creer. O sea, porque yo dije, aquí esta película no la van a entender, no van a... O sea, pues yo veía a la audiencia y digo, bueno, ¿no se van a identificar? Yo pensé, pues no. Para que tú veas el poder de contar historia y del cine, porque la gente se sintió identificada. O sea que... pero sí, fue una experiencia, o sea, ir por festivales, para mí fue una experiencia muy linda porque me daba la oportunidad de ver o escuchar las reacciones de la audiencia. Pero buenos días, yo quería preguntarle algo haciendo un comentario antes de una anécdota, y es de cómo su trabajo como educadora ha influenciado su trabajo creativo, ya sea a través de historias de los mismos estudiantes, profesores o hasta del mismo sistema. Mira, dar clase es un acto de aprendizaje en ambas direcciones. Tú estás impartiendo cierto conocimiento, ciertas experiencias, pero tú también estás aprendiendo de tus estudiantes. Inclusive ahora me acuerdo cuando yo di clase un momento en Humacao, en la Universidad de Humacao, la UPR Humacao. Y yo tenía una estudiante, una mujer, una niña, bueno, una mujer, porque ella era mujer preciosa, negra, preciosa.
Y yo estaba impartiendo una clase de escritura de guión, de libreto. Y yo a veces les digo, pues, o sea, era la primera clase, hagan como una tirilla cómica, porque eso tiene la base de, o sea, es como un principio, desarrollo y desenlace. Y ella hace una que cuando yo veo eso, yo me quedé. ¿Pero por qué tú pones esto? Porque era una tirilla de que el negro no se veía en la oscuridad, como un chiste. Y yo, ¿pero por qué tú pones esto? ¿Tú entiendes lo que tú estás diciendo con esto? Y eso es algo que a mí me influenció para Angélica. Me dio a entender que era necesario seguir adelante con Angélica. Pero en términos, por ejemplo, ahora mismo la película que yo estoy desarrollando, si no fuera por mis estudiantes que me abrieron al mundo del cine de horror, del cine de fantasía, no lo estaría escribiendo. O sea, es que, vuelvo, ustedes no entienden que es un acto recíproco. Pero es un acto recíproco cuando ustedes participan. Porque si están ahí, como yo estoy aquí para que me digan y yo no voy a interactuar, yo no voy a comentar. Primero que no estás aprendiendo de la misma forma, porque no estás interactuando, estás siendo pasivo. Y el aprendizaje no es un acto pasivo, es un acto activo. Y cuando el estudiante es activo, yo aprendo del estudiante también. Y me enseña otras perspectivas, me enseña a ver las cosas de otra forma. Por eso que a mí me gusta dar clases, porque para tener un montón de estudiantes ahí sentados mirando el teléfono y no interactuando, gracias, no gracias, me voy para mi casa. Porque me siento que estoy perdiendo el tiempo. Porque esto no es por el sueldo, uno no lo hace o sea, el sueldo ayuda, claro está, pero uno no lo hace por eso nada más. Uno lo hace porque quiere ayudarlos a ver otras perspectivas, a crecer, a ver otros, y que ustedes crezcan y ustedes se desarrollen. ¿Eso te ayuda? No sé si te contesté. Buenos días. Mi pregunta va a ser un poco de carácter personal, y eso es lo que mencionaste ahorita, era sobre tu experiencia pasada con comentarios que te rodearon a ti, aún tú no consideras ser negra, y mi pregunta es, para su película Angélica, ¿hay una forma que su crianza o juventud influye en la creación de la protagonista? Esa es buena. En la protagonista, yo era un poco diferente a la protagonista. Yo era un poco más contestataria de lo que ella es, ya verás. Pero en el rol de la mamá es mi abuela. O sea, es mi abuela pintada. Mi abuela era así. Y era muy la dinámica entre mi abuela y mi madre. Sin el componente racial, pero sí con el componente de pues, la manera de tratar. Y por eso a mí siempre me ha fascinado esa relación entre madre e hija. Porque puede ser una relación muy positiva, pero también a veces no puede ser no tan positiva. Y no, con la edad uno va entendiendo, porque la edad te da, ahora que estamos en esto de que hay tanta discriminación de la gente mayor, la edad te da perspectiva. Y tú empiezas a entender cosas que de joven tú no entendías. Y yo hoy en día entiendo que no es, la mayoría de las madres no lo hacen con maldad. Es lo que la sociedad les enseñó. Y es lo que siguen transmitiendo porque es lo que aprendieron de la sociedad. Y muchas veces nuestros padres lo que transmiten, cuando transmiten cosas como el machismo, el racismo, es que ellos lo aprendieron.
y lo internalizaron y no han aprendido, porque para tú deshacerse tú tienes que hacerte una autoevaluación y darte cuenta que hay un problema con todo eso para cambiar. O sea, y lo triste es que no lo hacen con malas intenciones, pero lo hacen. Esto es un teaser para que vengan. Mi historia personal, que nadie me la preguntó, pero yo voy a opinar igual. Vamos, dale, yo quiero oírla. Es que yo esa película me la sufrí. Yo me la sufrí porque me pega demasiado de cerca, ¿verdad? Pero más allá de que las historias personales, raciales, familiares de ustedes sean completamente distintas, y algunos de ustedes saben que en el salón hablamos de estas cosas bastante abiertamente, yo les aseguro que todas y todos, cada uno de ustedes va a reconocer en ese personaje de Johanna Rosalí, si no a su mamá, algún familiar suyo. Porque es como que es como un staple del árbol genealógico puertorriqueño. Usted va a encontrar allí o a su tía, o a su abuela, o a su mamá, o a alguien que usted conoce, porque las tiene todas, de verdad. Así que ese es un poquito un teaser que me parece apropiado, ¿verdad? Para el cierre del conversatorio y asegurarnos de que regresan a las 4:30. Dale. Y un comentario, o sea, porque trabajar con actores es especial. O sea, yo adoro trabajar con actores. Johanna Rosalí en todo momento defendió al rol de la madre. Y la razón que yo le hacía, ella me decía, yo tengo que creer en ella para que se sienta auténtica. Qué interesante. Wow, ese es un buen teaser. Gracias a ustedes, gente. Gracias a todos por la asistencia, la participación y un aplauso, por favor. Gracias a ustedes por estar. Gracias.